capítulo 21 de Lucas, sus versículos 25 hasta el 28, que es muy conocido de nosotros. Hermana Catalina. Y dice el relato bíblico: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. He aquí una descripción de Cristo Jesús acerca del tiempo del fin y sobre todo del final, que será con la segunda venida de Jesús. Veamos en el siguiente diagrama cómo estamos en relación con este tiempo del fin. El tiempo del fin ha sido un poquito discutido el comienzo. Algunos creen que comenzó en 1798, cuando se termina de cumplir la profecía de tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 42 meses, que así lo reza en Apocalipsis, o 1260 días o años, que está registrado en Daniel y también Apocalipsis. De todas maneras, es lo mismo, ¿no? Tiempos y la mitad de un tiempo es la manera como los hebreos contaban los años. Tiempo, un año, 360 días, porque es calendario lunar. Tiempos, 2 años, 720 días. Y la mitad de un tiempo, 6 meses, 180 días, que suma 1260. 42 meses por 30 días le va a dar 1260. Entonces, es el tiempo contado desde el año 538, cuando el emperador Justiniano eleva a cabeza de iglesia, defensor de la fe, rechazador y corrector de herejes, y bueno, una cantidad de títulos le da al obispo de Roma, y pensamos que es ahí cuando comienza el verdadero reinado del papado, no desde San Pedro como ellos suponen. No hay tal reinado o supremacía papal de Pedro, no hay tal, ha sido un engaño histórico. Más bien desde el año 538. ¿Por qué digo esto? Porque antes de ese año la iglesia era manejada por los obispos principales de Constantinopla, de Antioquía, Jerusalén, Alejandría y Roma. Ellos se reunían periódicamente y dirigían los destinos de la iglesia. Pero a partir del 538, ya el obispo de Roma se apoderó del poder de la iglesia. Y termina en 1798. Si contamos del 538 a 1798, hay 1260 años, que es la profecía de la supremacía papal, cuando Napoleón Bonaparte envía al general Berthier y toma prisionero al papa, se lo lleva a Francia, y un año después muere en exilio en la ciudad de Valence, en Francia. Entonces, algunos creen que ese 1798 es el comienzo del tiempo del fin. Personalmente, después de estudiar bien detenidamente esto, y se lo voy a demostrar a continuación, creo que el tiempo del fin comenzó en 1755, cuando se abre el sexto sello. Y claro, esta noche no es el tema de estudiar los sellos ni todas estas profecías, sino solamente como una ubicación de lo que vamos a estudiar esta noche. El sexto sello, cuando se abre, dice el libro de Apocalipsis, hay un gran terremoto. El terremoto que ocurre el 1 de noviembre de 1755, que es el terremoto de Lisboa, fue un terremoto universal. ¿Por qué digo universal? Ustedes pueden buscar en internet y van a encontrar que se sintió en toda Europa, en algunas partes del Asia, en todo Norteamérica, en el África, y obviamente muchas ciudades, pueblos de las costas de Portugal fueron arrasadas, porque
hubo un tsunami, se llevó a Lisboa y lo que no se llevó en un incendio se acabó. Creo que ahí entonces con ese terremoto se comienza el tiempo del fin. Y más, ¿por qué? Porque las señales que siguieron así lo dicen. En la siguiente diapositiva entonces tenemos la descripción de ese sexto sello que está en Apocalipsis 6, versículos 12 y 13. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, el de Lisboa, y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces, este evento da comienzo a los eventos del fin, como ya vamos a ver el sol, la luna, la caída de estrellas, etc. En la siguiente diapositiva, entonces, vemos cuándo termina el tiempo del fin, que es cuando se abre el séptimo sello y dice el libro Apocalipsis, que ya lo vamos a leer, que se hace silencio de media hora en el cielo. Esa será la segunda venida de Jesús. Así que de 1755 hasta la venida de Jesús es el tiempo del fin. Leamos entonces lo que se nos dice del séptimo sello en Apocalipsis 8, versículo 1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Media hora profética, porque sabemos que un día equivale a un año literal, un día profético. Entonces el día tiene 24 horas, dividiendo 360 entre 24, nos da que cada hora es de 15 días y media hora serían 7 días y fracción. El espíritu de profecía menciona que cuando Jesús regrese, se va a hacer media hora de silencio en el cielo, o sea, una semana de silencio. ¿Por qué? Porque todos los ángeles se vienen con Jesús. Esa es la nube blanca que se ve en el cielo en su venida. Los ángeles vienen con Jesús y Él demorará una semana por todo el universo con los redimidos, mostrando sus trofeos de la redención, la ganancia sublime del plan de salvación. Entonces, por eso hay silencio en el cielo, esa media hora profética. Pero volvamos otra vez a nuestro diagrama. ¿Por qué digo yo que el tiempo del fin comenzó en 1755? Por el terremoto que menciona el sexto sello y porque tan solo 25 años después, el 19 de mayo de 1780, ocurre el día oscuro, el sol se oscurecerá. Esto ocurrió en lo que se llamaba en aquel entonces la Nueva Inglaterra, o sea, Norteamérica, parte de México, Estados Unidos y Canadá. Hubo un día oscuro ese 19 de mayo que los astrónomos no han podido explicar. A eso de las 9 de la mañana, dice que el ganado comenzó a regresar a sus establos, las aves a sus nidos, las gallinas a sus gallinerales, todos los animales se recogieron y se hizo de noche. Todo el día fue oscuro y a medianoche apareció la luna roja como sangre. Nunca se ha podido explicar por qué sucedió eso. Por ahí algún blasfemo ha dicho, no, es que hubo una erupción volcánica en Canadá y entonces se oscureció, hubo tanta ceniza que se oscureció el sol, pero no hay tal realidad, no es así. Ya unos años después, imagínense, 1833, el 13 de noviembre, encontramos nosotros la caída de estrellas fugaces o meteoros, que fue algo impresionante. Los periódicos de la época describen esto y, por ejemplo, hay periódicos de México que relataron que a eso de las 2, 3 de la mañana eran tantas las estrellas fugaces que caían o meteoros que se podía leer el periódico, que muchas personas murieron de infartos creyendo que era el fin del mundo. Y este fenómeno se dio desde el Golfo de Urabá en Colombia hasta Canadá. Una lluvia impresionante. Hay lluvias de meteoros con alguna frecuencia, pero es que esta sí fue impresionante, tremenda. Entonces se cumple la profecía ahí. Y en 1844 se cumple la profecía de los 2300 días o años proféticos, en los cuales
Sabemos ya, resumiendo, sintetizando la profecía, que Cristo comienza su trabajo como juez, sigue como intercesor, pero se representa en la obra del santuario como que pasa del lugar santo al lugar santísimo, que solo se hacía una vez en el año cuando estuvo el santuario en la tierra, en el día de expiación o el día del juicio, símbolo de que Jesús comenzó en ese año su obra de juez, a la vez que sigue siendo nuestro intercesor y nuestro abogado. Hoy estamos en el 2021. Ha pasado ya mucho tiempo del tiempo del fin, o sea que estamos es en el fin del tiempo del fin. Quiero que entendamos esto. Por eso me dice todo este cuadro del marco histórico, para entender que estamos es en el fin del tiempo del fin. Y ahora, dejando este concepto, vamos a hacer un poquito de historia denominacional, que muchos de ustedes y yo conocemos. Dios escogió a varias personas para ser justamente los baluartes de su pueblo adventista. Providencialmente, no casualmente, sino providencialmente, cuando termina la profecía de 2300 días en 1844, yo digo providencialmente y no casualmente, surge el pueblo adventista con la predicación de William Miller. Y de muchas iglesias comienzan a salir para formar este grupo, pequeño en su comienzo, pero lo que es hoy de más de 20 millones de adventistas en el mundo. Y decía que Dios elige a algunos hombres como el pastor White. Le decimos en español Jaime White. Jaime White es un personaje que a mí me encanta, es de mis preferidos de la historia de la iglesia, de la historia denominacional. Cuando era niño, tuvo un ataque de lombrices tremendo. Dicen los relatos que de sus ojos, sus orejas, su nariz, su boca y aún del ano le salían lombrices un día que se retorcía en el piso. A consecuencia de eso, quedó estrábico sus ojos, o sea, viscos. Fue de muy buena estatura, siendo joven, para ganarse dinero para estudiar, se dio un hachazo, él cortaba árboles en los veranos, se dio un hachazo en un tobillo en el tiempo, pues imagínense, y en el campo la curación fue en falso, así que quedó visco, flaco y cojo. Pero este tipo de elementos son los que Dios escoge. Lo que desprecia el mundo, lo que lo ves inatractivo, es lo precioso y hermoso para Dios. Fue un hombre supremamente consagrado al Señor, le dio mucha ruta a la organización de la iglesia. Otro hombre también muy importante en la organización de la iglesia fue el pastor Joseph Bates. Él era capitán de barco, tenía su propio barco, recorrió los 7 mares del mundo. Conoce la verdad, vende su barco y dedicó toda su fortuna a la obra de Dios. Hay relatos increíbles del pastor Bates. A él le debemos el sábado, haber traído la doctrina del sábado de los bautistas del 7º día. Y la mensajera del Señor, Elena de White, que llega a ser la esposa de Jaime White, que en su origen, pues, Elena Gould Harmon. Elena, con solo tercero en primaria, muy enferma. En su juventud, su primera juventud, todas las mañanas sus padres corrían a su cuarto para ver no cómo amaneció, sino si amaneció, si estaba viva. Pero Dios la utiliza. Ella vive incluso ya hasta el siglo XX y Dios le dio más de 2000 visiones. Escribió más de 3000 artículos. Sus libros en inglés son cerca de 120. En español pasan de 80 traducidos ya. Y se le ha comparado a estos tres, con los cuales Dios formó su pueblo remanente, con Moisés, Aarón y María, con los cuales Dios
ayudó a organizar su pueblo de Israel de la antigüedad. El pueblo remanente le debe a eso y a otros hombres realmente muchísimo en la conformación del pueblo remanente profetizado en Apocalipsis. Hagamos un poquito de historia, vamos al año 1900. Resulta que antes de esa fecha, en la década de 1880, la Asociación General le pidió a Elena de White que fuera a Australia a comenzar y organizar la obra adventista. Ella, pues, de momento no tuvo como mucho agrado, pero finalmente lo aceptó como voluntad de Dios y se fue para Australia. En aquellos tiempos estaba como presidente de la Asociación General el pastor Arturo Daniels, un hombre de Dios, duró varias décadas como presidente de la Asociación General. Y aquí en nuestra diapositiva, a mano derecha, vemos la foto de un hombre muy destacado para esa fecha, que es el doctor John Harvey Kellogg. Este hombre de joven fue apoyado por los White para sus estudios, sobre todo sus estudios de medicina. Este hombre es muy destacado. Algunos piensan que si en ese tiempo hubieran existido los premios Nobel, él hubiera ganado varias veces el premio Nobel de Medicina, pues inventó varios instrumentos para terapias y varias terapias de recuperación, etcétera. Un hombre inteligentísimo, Dios lo premió con una capacidad extraordinaria. En algún momento él fue como misionero a la India y estuvo un par de años en la India. Y ustedes saben que pues, la India tiene una cantidad de religiones paganas, muchos dioses, y en su estadía que allá, él lastimeramente se simpatizó con el panteísmo. En griego, pan quiere decir todo y teos, Dios. Panteísmo, creer que todo es Dios. Y cuando él regresa, lógico, sus sermones eran impresionantes. Él hace una descripción, por ejemplo, de los ojos, mostrando que era una cámara fotográfica que se adaptaba automáticamente, que duraba tantos años, se manejaba pues sin pilas, sin corriente, sin mecanismos mecánicos, sino simplemente las funciones del cuerpo humano. Hablaba del corazón, el primero que empezaba a funcionar sin electricidad, sin pilas, cómo bombea cantidades de sangre diariamente, y era el último que dejaba de funcionar. Y él decía siempre al finalizar sus sermones: no vemos a Dios en nuestros ojos, no vemos a Dios en nuestro corazón, no vemos a Dios en nuestros oídos. Y así él describía los órganos del cuerpo humano. Ese es Dios. Y la gente, qué maravilla. Pero no se están dando cuenta de que él les estaba arrojando conceptos de panteísmo. Resulta que él comienza la obra médica y lógicamente es una obra que va dirigida por Dios, por inspiración de Dios y a través de su sierva, con muchas sugerencias, muchas recomendaciones. Dios había recomendado que la iglesia iniciara una cantidad de sanatorios, de pequeños hospitales. Y por ejemplo, esta es la foto de un primer sanatorio que existió y al cual se le dio a dirigir al doctor John Harvey Kellogg. Dios le dijo a su sierva que de este tipo de sanatorios deben haber en muchos lugares y no grandes hospitales, grandes clínicas. No era ese su plan, sino pequeños sanatorios en muchos lugares para ir haciendo la obra de reforma de salud y a la vez la obra de predicación. Pero el doctor Kellogg no fue obediente a las indicaciones. Él no se conformaba con esto. Él quería ser famoso. Él quería ser director de algo muy grande. Veamos aquí la fotografía del doctor Kellogg. Así lo recuerda la historia. Entonces, ¿qué pasó? Desobedeciendo las indicaciones de Dios, él se hace a un sanatorio
enorme, el Western Health Reform Institute en Battle Creek. Este sanatorio no fue la indicación de Dios, pero él lo construye y nótese, tiene como 5 pisos. Entonces, ¿qué sucede acá? Resulta que el doctor Keros tenía más o menos unas 700 camas en este lugar y él pues quería hacer de este sanatorio un modelo para tener muchos sanatorios más. Veamos otra fotografía de lo que fue este sanatorio. En algún momento, el doctor Keros, él tiene que salir a hacer una campaña en California. Y entonces se fue. Y resulta que por voluntad de Dios, providencia de Dios, ese sanatorio entra en un incendio. Los enfermeros, enfermeras, todos rápidamente evacuaron las 700 camas que habían. Nadie pereció, pero el sanatorio se consumió totalmente. En la siguiente fotografía se ve el incendio del sanatorio. Eso fue el 18 de febrero de 1902. Se consumió totalmente. Y dicen los periódicos de la época que no se explicaban cómo era que las mangueras de agua de ellos parecían querosene porque más ardía y se consumió entonces totalmente el sanatorio. Hay varias descripciones de este incendio en periódicos, en revistas de esa época, de febrero 18 de 1902, donde inexplicablemente dicen que no pudieron controlar este incendio. Cuando por telégrafo le comunicaron al doctor Keros allá en California del incendio, él de inmediato canceló allá lo que estaba haciendo, se vino y en el tren pidió una mesa y se vino haciendo los planos de un nuevo sanatorio. Dios había dicho pequeños sanatorios en muchos lugares, pero él hizo 2 planes o 2 planos. Uno para presentárselo a la iglesia, a la Asociación General, de un sanatorio pequeño, pero él se hizo otro plano de un elefante blanco impresionante que ya lo vamos a ver en una fotografía, desobedeciendo los planes de Dios. Como hubo este incendio, entonces el pastor Daniel, que era el presidente de la Asociación General, vamos a ver en la siguiente diapositiva, le sugirió al doctor Keros que escribiera un libro sencillo sobre fisiología y salud y que fuera vendido por los adventistas del séptimo día en los Estados Unidos y que quizás se podría vender en 500,000 de copias y que las ganancias fueran usadas para reconstruir el sanatorio. Y como el plan era tener un sanatorio pequeño, pues se suponía que el dinero iba a alcanzar. Entonces, el doctor Keros comienza a escribir. Hizo su manuscrito, pero en ese manuscrito iba un gran veneno, una herejía impresionante. Esta es una fotografía del libro original. Se llamó The Living Temple, o sea, templo viviente, hablando del cuerpo humano, templo viviente. Un libro de 568 páginas, fue escrito lógicamente en 1903, fue editado en ese tiempo, y el doctor John Harvey Kellogg divulgó filosofías panteístas en este libro. Entonces, él lo lleva a la editorial en Battle Creek. Quiero hablar de pronto de Battle Creek un poquito. Battle Creek fue la capital adventista en Estados Unidos y en el mundo, porque había una casa editora, había un gran hospital, había una casa para huérfanos, había un ancianato, había un templo en el cual cabían 3.500 personas. Había más de 300 clases de escuela sabática, imagínense. Ese se llamó el tabernáculo Dime, porque se hizo con puras moneditas que se llamaban Dime.
había la fábrica de alimentos, mejor dicho, había de todo. Entonces, mucha gente adventista se había ido a vivir a Battle Creek. Entonces, ¿qué pasa acá? Pues que él le lleva a la casa editora su manuscrito para que se lo imprimieran ahí. Y ocurre lo siguiente: la mañana que se reúne la junta, la comisión de la casa editorial, esa es la foto que ustedes están viendo en pantalla. Esa mañana, cuando ya iba a comenzar la junta, llegó el cartero. En ese tiempo usaban esos pitos como los que usan los árbitros, ¿no? Para anunciar que había llegado el correo. Entonces, el director de la editorial salió, recibió las cartas y mientras se dirigía a la sala de juntas fue hojeando los sobres cuando de pronto ve un sobre que dice remite Elena de White. Así que él llegó, se sentó, todos estaban conversando. Mientras ellos conversaban, él abrió el sobre y comenzó a leer. Los que estaban ahí entraron en silencio, miraron el rostro del jefe de la editorial y vieron cómo se empalideció su rostro. Miró el sobre, en ese tiempo usaban estampillas con un sello, miró la fecha, miró entonces el almanaque y vio que esa carta había sido enviada hacía 2 meses, porque eso tardaba el correo en barco desde Australia hasta Estados Unidos y después todo el territorio de Estados Unidos en su transportación hasta llegar a Battle Creek, que queda allá en frontera con Canadá, viene en el norte. Y entonces, pues lógico, los que estaban ahí no se cohibieron en preguntar, ¿malas noticias? ¿Sucede algo? Él dice, sí, esta es una carta de la hermana Elena de White. ¿Y qué dice? Que realmente, pues, se la voy a leer a ustedes. Y ahí estaba John Harvey Kellogg. ¿Quién autorizó a John Harvey Kellogg de escribir y de influenciar con sus teorías panteístas en su libro Living Temple? No es del agrado del Señor y causará muchos problemas en la iglesia. Bueno, palabras más, palabras menos, ella desautoriza ese libro. Y claro, viene la pregunta del jefe de la editorial y dice, ¿quién le dijo hace 2 meses a Elena de White que hoy íbamos a estudiar aquí la posibilidad de imprimir el libro? Así que quedaron desconcertados. Una evidencia más de que era la sierva del Señor. ¿Quién le dijo hace 2 meses? Increíble, ¿no? El caso es que se discutió el asunto y llegaron a una conclusión. No podemos editar su libro. Pasaron algunos meses y volvió John Harvey Kellogg a insistir que mire, que para allá, que para acá. Se reunieron y en contra de la instrucción de Dios aprobaron imprimirle el libro. En ese tiempo se usaba un sistema de lingotes de plomo con las letras, así que alisaron todas esas planchas, mandaron traer 2 toneladas de carbón porque las máquinas se movían con vapor y ese vapor se producía hirviendo agua con carbón. Y cuando todo estaba listo, estalló un incendio en la Review and Herald, así se llamaba la casa editorial, la Review and Herald. Vamos a ver en la siguiente diapositiva una foto de esos tiempos, que no son tan nítidas, pero este es el incendio de la Review and Herald. Describen en la historia que había máquinas en el 2.º piso y se desplomaron, todo se fundió, todo se acabó y los bomberos volvieron a decir, ¿qué pasa con los incendios adventistas? Que entre más agua echamos pareciera que echamos querosene. Se consumió totalmente la editorial con máquinas y todo, y en la siguiente diapositiva vemos lo que quedó, solo un pedazo de una pared
2 meses ardió este incendio. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque habían traído 2 toneladas de carbón. Y entonces ese carbón no lo pudieron apagar y duró quemándose 2 meses. ¿Cómo les parece? El caso es que el señor Keros siempre llevó su manuscrito a una editorial no adventista, sacó su libro y comenzó a construir no el plano que le presentó a la Asociación General de los Adventistas, sino otro plano. Y en la siguiente diapositiva vemos el monumento que construyó. Entre varias cosas, de lo grandísimo, de lo exagerado que fue ese sanatorio o ese hospital o clínica, como lo deseemos llamar, dicen las crónicas de ese tiempo que tenía más de 10.000 metros cuadrados de pisos de mármol. Un elefante blanco. Él quiso ser famoso y hacer el hospital único en el mundo. Y claro, el dinero del libro no le alcanzó. Entonces comenzó a hacer préstamos y claro, hubo inversionistas que al ver esos planos y lo que ya se estaba construyendo, se emocionaron por las ganancias que iban a tener cuando estuviera funcionando ese tremendo hospital. ¿Y qué sucedió con el correr de algunos años? Que ese hospital no fue bendecido, no tuvo el éxito que se esperaba y comenzaron entonces a cobrarle a John Harvey Kellogg y no tenía con qué pagar. Entró finalmente en demandas, en remate. Valía tanto ese hospital que nadie tenía suficiente dinero para comprarlo y finalmente la historia dice que lo compró hasta el día de hoy el estado en donde estaba ubicado Battle Creek. ¿Qué pasó con John Harvey Kellogg? Cayó en desgracia. Finalmente por allá se fue a vivir a un pueblo de Estados Unidos, se enfermó de una pierna, se la tuvieron que amputar y el día que murió, dice la historia, hicieron una colecta en ese pueblo, compraron unas tablas, unas puntillas, hicieron un cajón rústico, ahí lo depositaron y lo enterraron, sin pena ni gloria, por ir en contra de las instrucciones de Dios. Pero causó un cisma en la iglesia impresionante, porque miles de personas estaban a favor de él y en contra de la Asociación General y de Elena de White. Entonces hubo un problema denominacional muy grande y al respecto Elena de White entonces escribió. En la siguiente diapositiva quiero mencionarles algo. Y ya les mencioné que había una fábrica de alimentos en Battle Creek y esta fábrica de alimentos, John Harvey Kellogg, voy a usar un término castizo, se la robó a la iglesia y se lo había manejar a un hermano de su familia. Hasta el día de hoy, esta fábrica existe allá en Battle Creek y sus productos están regados en todo el mundo. Son los productos Kellogg's, que originalmente fueron hechos con cereales por indicación de Dios, con todas las normas de salud que Dios nos ha indicado. Ya hoy pues vienen sucaritas y una cantidad de productos que ya no era el plan, pero hasta el día de hoy esto pertenece a la familia Kellogg's. ¿Cómo les parece? Lleva el apellido de John Harvey Kellogg. Descaradamente se quedó con esa fábrica la familia Kellogg's. Bueno, mi propósito es justamente tratar un tema que en los minutos finales lo vamos a dilucidar. Nótese que yo al comienzo hablé del tiempo del fin y vamos a ver cómo se relaciona esto con el tiempo del fin. Ante el problema que se levantó con John Harvey Kellogg y la apostasía de mucha gente, la mensajera del Señor, en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 231, escribió: no os engañéis,
Muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora delante de nosotros, escribe en ese tiempo, el alfa de ese peligro, la A de ese peligro, el comienzo de ese peligro. La omega, el final, será de una naturaleza asombrosísima. Así que la apostasía y el sacudón que sufrió la iglesia en ese tiempo, a comienzos del siglo XX, dice ella, es solo el alfa, porque la omega, la que va a haber después, va a ser tremenda. Sigamos leyendo. Se me ha instruido que hable con claridad. Hazle frente. Es el mensaje que se me ha dado. Hazle frente firmemente y sin demora. Pero no hemos de hacerle frente sacando a nuestros obreros, pastores del campo, para que investiguen doctrinas y puntos de diferencia. No, no hay tal investigación que debamos hacer. En el libro Living Temple se presenta el alfa, el comienzo de herejías mortíferas. La omega seguirá y será recibida por los que no estén dispuestos a prestar atención a la amonestación que Dios ha dado. Sigamos leyendo. Living Temple contiene el alfa de esas teorías. Sabía que la omega seguiría poco después y temblé por nuestro pueblo. Sabía que debía advertir a nuestros hermanos y hermanas que no debían entrar en controversias en cuanto a la presencia y personalidad de Dios. O sea, el problema del panteísmo. Las declaraciones presentadas en Living Temple acerca de este punto son incorrectas. Los textos empleados para apoyar la doctrina presentada son pasajes mal aplicados. ¿Cómo les parece? Y sigue diciendo, el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Ay, ay, ay. Sigamos leyendo. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia, testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad. Y un penúltimo párrafo. Ningún hermano se engaña a tal punto que intente destruir la organización porque os pondría en un estado que nadie es capaz de sospechar. En el nombre del Señor, declaro que la organización ha de ser firmemente establecida, robustecida y consolidada. Este es el espíritu de profecía. Volvamos a leer un trozo que ya leímos de toda esta revelación. No os engañéis, muchos se apartarán de la fe. ¿Cuántos? Muchos. Y ese adjetivo, muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos ahora
delante de nosotros en ese tiempo el alfa de este peligro. La omega, ahora hoy, será de una naturaleza asombrosísima. Eso está en Mensajes Selectos, volumen 1, página 231. Y hermanos y amigos queridos, la iglesia de Dios, es esta iglesia remanente descrita en Apocalipsis 14:12, y Apocalipsis 12:17, en Apocalipsis 19:10, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, o sea, el espíritu de profecía, es una iglesia atacada por Satanás. Eso es lo que dice el capítulo 12 de Apocalipsis. Satanás se llenó de ira contra la mujer, la iglesia, y se va a hacer guerra contra sus descendientes, sus remanentes, sus residuos, los de hoy. A través, yo soy desde niño adventista. Yo tenía 6 años cuando mis padres conocieron el evangelio adventista. Y a través de mi vida he podido ver movimientos y predicadores que han estado, que para irnos ya para el campo y han tenido que regresar varios meses después de enfermos, y tratando de decir cosas que no están en conformidad. Que si tenemos que ir al campo, sí. Hay que ir poco a poco pensando en ello. Obvio, llegará el momento en que tendremos que ir. Eso sí es verdad. Pero algunos pensaban que hace 30, 40 años atrás ya era el momento. No, no era el momento. Hay una señal muy descriptiva que son las leyes dominicales. Últimamente la iglesia está siendo azotada por diferentes concepciones y hombres de mucho renombre. Voy a ser muy claro. Uno de ellos es David Gates. Escribe David Gates. Veamos su fotografía. Él ha creado muchos programas de televisión. Tiene mucha hinchada por allá en Estados Unidos, parte de México y en toda Sudamérica, menos en Colombia y en Venezuela. Pero lo que es de Ecuador para abajo, Perú, Bolivia, este hombre tiene una hinchada impresionante. Pues mis hermanos, hace ya unos años, para un diciembre, me acuerdo tanto, este hombre profetizó que iba a comenzar el juicio investigador para los vivos. Pues claro, el juicio investigador para los muertos comenzó en 1844. Eso lo sabemos desde Adán para acá, eso lo dice el Espíritu Profecía. Pero él entonces comenzó a decir que ya había comenzado el de los vivos. Esto no puede ser, hermano. A ver, un ejemplo, que este servidor Miguel Ángel Puentes en este momento esté mal con Dios y pasan por mi nombre y pum, me quedé sin salvación, pero dentro de unos meses, algo así, un mensaje de Dios toca mi corazón y yo me arrepiento. No, ya no puedo arrepentirme porque ya pasaron por mi nombre. No, no puede ser. O que la hermana Catalina en este momento pues está muy bien con el Señor y tal, y dentro de unos meses le pasa algo y apostata. No, esto es absurdo. ¿Cuándo termina el tiempo de gracia para nosotros? ¿Qué dice la palabra? Cuando yo muero, ahí se me acabó toda oportunidad. O si estaremos vivos hasta el comienzo del tiempo de angustia, la apretura de Jacob, cuando el Espíritu de Dios se retire de la tierra, ahí se cerró el tiempo de gracia. El que fue justo queda justo, el injusto injusto, el perdido perdido, el salvo salvo. Pero que ahorita, eso lo oí yo desde niño, muchos predicadores, hermanos, en cualquier momento pasarán por nuestro nombre. No, no es verdad. Es cuando yo me muero o cuando se termine el tiempo de gracia. Pues este pastor ha estado predicando algunas cosas, por ejemplo, que quedan 7 años de plazo para que se acabe el mundo, que dentro de 7 años Cristo va a venir. Cosas así. La Asociación General le ha desautorizado, le ha quitado su pastorado, ya. Hay una carta del pastor Ted Wilson en donde él menciona que justamente no están de acuerdo con las predicaciones del pastor David Gates. La Asociación General no apoya la obra de David Gates y tampoco lo hago yo. Ted
N.C. Wilson, presidente de la Asociación General. Entonces, hombres como estos se levantan, se están levantando, y este es el comienzo de la omega, el sacudón bravo que va a tener la iglesia. Y él tiene muchísimos seguidores. Aquí vino este mensaje en que la semana antepasada comenzó a circular unos vídeos acerca de un eminente hombre que se llama Jean Paulien. Vamos a ver su fotografía en la siguiente diapositiva. Él es un teólogo muy eminente de la iglesia, fue profesor varias décadas, por lo menos 20 años, en Andrews University, que es nuestra máxima universidad en el mundo. Ella está allá en Berry Springs, estado de Michigan. Y después de trabajar más de 20 años en la Facultad de Teología de Andrews University, entonces él fue llamado a dirigir la Facultad de Religión o Teología en Loma Linda University, ahí justamente en California. Y actualmente, bueno, parece que hasta el año 2019 estuvo de director ahí. Este hombre es autor por lo menos de unos 10, 12 libros, de muchos artículos, especialista en Apocalipsis. Y entonces, él vive allá en la Conferencia Central de California. Y hace pocas semanas hubo allá unas reuniones en donde el presidente de esa asociación lo invitó a él para tener un fórum. Y en ese fórum él entonces, como es una autoridad y todo el mundo lo escucha y tiene una cantidad de seguidores, él expuso que no habrá ley dominical. Que lo que Elena de White escribió era para su tiempo, era para su década de 1880, 1900. Que si ella viviera hoy tendría que escribir de nuevo el conflicto de los siglos. O sea, que el conflicto de los siglos está pasado de moda. Grave. Que todo lo que ella dice que Dios le mostró y que va a suceder, que está sucediendo y va a suceder, que ya no es así. Grave el asunto. Todo un líder, todo un teólogo, y la gente está siguiendo las enseñanzas de él. Profetizó Elena de White, pero para su tiempo. Ya lo que ella escribió pasó de moda. Nada de eso es válido. Lo de ahora es distinto. Que cualquier día, no solamente el domingo, puede ser leyes de otro día, de martes, de jueves, que puede ser otra forma de que sea la marca la bestia, pero ya no el domingo. Tremendo lo que está diciendo este líder de la iglesia. Y ustedes saben, ha habido ya iglesias enteras con pastorito adventistas que se han vuelto al domingo, a guardar el domingo. Eso está pasando en Estados Unidos. Problemas con lo de la ordenación de las mujeres, si sí, si no, y han entrado en rebelión algunas conferencias, allá hay conferencias aquí, se llaman asociaciones. Hay países como en Polonia, allá están totalmente rebelados con la Asociación General. Y hay una cantidad de problemas en la Asociación General que ustedes se imaginan. Por esto tenemos entonces que dejar la iglesia, por eso tenemos que dejar de creer en que es el remanente de Dios, la iglesia de Dios. No, eso ya estaba profetizado que era para el tiempo del fin. Estamos en el fin del tiempo del fin. Así que los sacudones van a ser bravos porque Satanás tiene enojo, rabia contra su pueblo remanente. Leamos unos párrafos finales para concluir nuestra meditación de esta noche. Dios no ha pasado por alto a su pueblo, ni ha elegido a un hombre solitario aquí y a otro allí, como los únicos dignos de que se les confíe su verdad. No da a un hombre una nueva luz contraria a la fe establecida del cuerpo, el cuerpo de la iglesia. En todas las reformas se han levantado hombres que aseveraban esto. Nadie debe tener confianza en sí mismo como si Dios le hubiese dado una luz especial más que a sus hermanos. Y sigue diciendo, os amonesto
a que desconfiéis de estas cuestiones laterales que tienden a distraer la mente de la verdad. Nunca es el error inofensivo ni santifica, sino que siempre produce confusión y disensión. Os amonesto a que desconfiéis de estas cuestiones laterales que tienden a distraer la mente de la verdad. Nunca es el error inofensivo ni santifica, sino que siempre produce confusión y disensión. Eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 103 y página 104. Y un párrafo que realmente debe afianzar nuestra fe de que estamos en el pueblo verdadero del fin. Creo que justamente la hermana Catalina lo colocó hoy en el logo del link, llamándonos a esta noche a reunirnos. Está en Eventos de los Últimos Días en la página 73, donde el Espíritu de Profecía dice, al repasar nuestra historia pretérita pasada, esto que hemos hecho esta noche, repasar nuestra historia pasada, después de atravesar todas las etapas de nuestro progreso hasta nuestra condición presente, puedo decir, alabad a Dios. Al ver lo que Dios ha hecho, me lleno de asombro y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto si olvidamos la manera en que Dios nos ha conducido. El pueblo adventista existe por providencia de Dios, por profecía. Tiene la verdad completa. Las demás denominaciones tienen la verdad incompleta, parcial. Solo la iglesia adventista tiene la verdad completa y tiene un tesoro que no tiene ninguna denominación. El espíritu de profecía, el don de profecía. Creed a sus profetas y seréis prosperados, dice la palabra de Dios. Así que mis hermanos, cuando ustedes oigan estas cosas y peores que van a venir, sepan que está profetizada que es la apostasía omega, que va a ser peor que lo que fue la alfa a comienzos del siglo XX. Pero que nada ni nadie nos mueva de esta fe, porque estoy plenamente convencido de que es la iglesia de Dios. Discúlpenme el ejemplo personal, discúlpenme, pero quiero dárselo como una evidencia de mi fe. En algún momento en Bogotá, la iglesia bautista me buscó hace unos años. Había venido un evangelista de ellos, ganó más de 70 profesionales, médicos, abogados, ingenieros, etcétera, y no encontraban un pastor que tuviera por lo menos un máster o fuera doctor para atender esa congregación. Y alguien les dijo, bueno, yo conozco un pastor que tiene una maestría de una universidad muy famosa en Estados Unidos, pero él es adventista. No, no importa. Vinieron, me entrevistaron. Me ofrecían vivienda, una linda casa, carro, que a los 2, 3 años me iba a comprar uno último modelo, un diácono de 24 horas para acompañar a mi esposa, a mis hijos al colegio, para mí acompañarme, lavarme el carro, hacer todo, colegio para mis hijos. Mejor dicho, no iba a pagar ni servicios públicos y un gran sueldo. Con mi esposa, quien en ese tiempo vivía todavía, años después murió, estudiamos el asunto y dijimos, no, yo cómo voy a predicar los domingos allá y el sábado estar en mi iglesia. Esto es absurdo. Ellos tienen doctrinas que no están en conformidad con la palabra de Dios, el estado de los muertos, el día sábado, la ley, la gracia, etcétera. Son muy cercanos a nosotros bautistas, pero no. Renuncié a eso y decían, ¿qué? ¿Por qué? ¿Quiere más sueldo? No, no es eso. Es mi convicción. Estoy en la iglesia verdadera. Cuando viví en Bucaramanga, me hice muy amigo de muchos pastores evangélicos que les daba clases de teología. Yo fui profesor de teología aplicada. Entonces, ellos me utilizaban y yo les enseñaba. Y varios me invitaron a predicar en sus iglesias. La Unión Misionera me llamó a ser pastor de ellos, con muy buenas garantías. No, no he aceptado, Dios lo sabe, porque estoy plenamente convencido de que estamos
en la verdad, en el pueblo remanente. Con dificultades, con ataques de Satanás, sí, y los que van a venir peor. Hermanos lindos, yo quiero hoy que ustedes sepan en quién ha creído. Y ese Jesús dijo en Lucas 21:28 lo siguiente: cuando estas cosas comiencen a suceder, mirad y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Sí, Señor, estamos en el fin del tiempo del fin. No en el tiempo del fin, en el fin del tiempo del fin. Peores cosas van a venir. Todo se está cumpliendo. A permanecer fieles, que nada ni nadie nos mueva de esta fe que es en Cristo Jesús. Supongamos que el Señor está con nosotros aquí esta noche. ¿Qué nos diría? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Te he traído a mi pueblo remanente. Estudia bien mis doctrinas, que nada te mueva de mi fe. Porque el pueblo de Dios tiene la fe de Jesús. Cree lo que Jesús creyó. Nos ha dado su Santo Espíritu. Jesús dice esta noche: pide mi espíritu cada mañana, cada mediodía, cada noche, para que tu fe sea robustecida, para que tu vida pueda ser perfeccionada y llegar a semejante a mí en carácter. El Espíritu Santo es el reemplazo de Jesús y Él hará que nosotros tengamos nuestros pies bien puestos en su palabra hasta el final. Preparémonos para ese encuentro con Cristo Jesús. No tarda, estamos en el fin del tiempo del fin. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por las profecías. Gracias por habernos llamado a pertenecer a tu pueblo del final, tu pueblo remanente. Espíritu de Dios, esta obra que empezaste en nuestras vidas, te suplicamos la perfecciones, que lleguemos a obtener el carácter semejante al de Cristo Jesús, pues es lo único que llevaremos al cielo. Afiánzanos en la fe, que nada ni nadie nos separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús y tu palabra. Es nuestra oración esta noche, suplicada, elevada en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.